Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos ahora en nuestra entrevista central y vamos a conversar con Cándido Mercedes, coordinador general de Participación Ciudadana. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, Elizabeth, Hugo, y Altagracia Salazar. Buen día, Cándido. Y comenzando de inmediato, hemos visto recientemente una encuesta publicada, Latinobarómetro del 2015, donde hablan no solamente que la República Dominicana tiene un presidente, el presidente mejor valorado de Latinoamérica, sino además donde, de acuerdo a la gente, de acuerdo a las encuestas publicadas, la corrupción, la percepción de corrupción ha ido disminuyendo. Se entiende que ha habido cierto progreso en la persecución de la corrupción. ¿Cómo mira eso, Participación Ciudadana? Yo lo veo ya. Mira, en República Dominicana en los últimos años hay un proceso de involución muy grande institucional, lo que yo denominaría un proceso de degradación institucional. Barómetro no dice que la corrupción ha disminuido, al contrario, que estamos situados entre los países con la percepción más alta de corrupción y las instituciones han ido bajando, de tal manera que los partidos políticos hoy en la percepción de Barómetro de las Américas están en 29.6. Yo que tengo aquí los datos no me dicen. Sí, pero hay dos cosas, y una cosa es que el Latinobarómetro, el trabajo fue hecho en el primer trimestre de este año, el trabajo de campo. No, es del 14. Es del 14. Del 2014, exacto. Sí. O sea pero que no se corresponde con lo que está pasando ahora. No, pero que además lo que yo estoy diciendo es lo que dice Barómetro. 29.6 los partidos políticos. Y la que mejor situada está es las Fuerzas Armadas con 55 de 100. En ese Barómetro de las Américas, el presidente de la República es el único que sale más favorecido. Ahora bien, ¿por qué? Porque las percepciones se construyen en el imaginario. Y se convierten en realidad. Y se convierten a veces en realidades, no necesariamente. Tú conviertes en realidades a través de la publicidad. La visibilidad mediática construye en la imagen, en el cerebro de los seres humanos, el que tú estés altamente valorado o no. Independientemente de eso también, ¿qué hicieron los expertos en marketing político del presidente Danilo Medina? Hay lo que se llama injerencia de recursos humanos, el efecto de halo. ¿En qué consiste? El efecto de halo es, yo quiero evaluar a Hugo 14 factores: puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo. Pero el primer factor, él es excelente en la percepción, él es excelente, lo voy a evaluar. Entonces yo cometo el error que los otros 14 factores arrastran al primero, independientemente de que en el primer factor él fue bueno, los otros 14 son malos. Y justamente eso es lo que hace la encuesta Gallup hoy. De 17 factores evaluados este gobierno, en 14 está quemado. En 14, nada más pasa educación, y ya ustedes ven todo lo que está pasando. Pasa turismo y deporte, que queda ahí en la franja. De 17 factores, él se quema en 14. Sin embargo, en la percepción es el presidente de América Latina mejor valorado. Ahora, eso es desde el primer día que Danilo Medina llegó al poder. Pero eso, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque ya los límites se agotaron. Porque hay un límite. Exacto. Hay un límite a las relaciones públicas. Al que le dicen, después que Temo dijo que este era el país. Clase media. Según lo que dice el último informe, es virtualmente 2 millones de personas que han salido de la pobreza en el gobierno de Danilo Medina. El que no tiene para comer y el que no tiene para cenar esta noche, el que tiene un ingreso por debajo de 30,000 pesos, coge cuerda si le dicen que es de clase media y al propio tiempo no puede pagar sus obligaciones. Exacto. Es que es insostenible científicamente eso que dice el gobierno. Porque fíjate, para ascender a la clase media se necesitan 3 elementos fundamentales, vitales. Primero es el coeficiente de Gini. ¿Cómo está la distribución de la riqueza en ese país? Los datos que tenemos y que desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, no hay elementos empíricos, factuales, que te permitan decir que ha habido un descenso en la distribución de la riqueza y por lo tanto en la desigualdad. República Dominicana sigue siendo el segundo país de los 34 con el mayor nivel de desigualdad. Y a eso te le une pobreza. Tú dirás, ¿cuál es el primero? Chile, pero en Chile técnicamente no hay pobres. ¿Ves?
Entonces el problema hay aquí... un ingreso per cápita altísimo. Exacto, está en $19,000. En 20,000, el último dato que tuvo. Y aquí es 9,500 el ingreso per cápita. El otro elemento es el desempleo. Si ustedes accesan al Banco Central, te vas a encontrar que hay una tasa de desocupación de 14.6 y que la tasa global de participación en el empleo, que eso significa la cantidad de personas en edad de trabajar que están laborando, es apenas de 55.6. Eso quiere decir que 44 personas no están trabajando. Pero el subempleo en República Dominicana está en 16.3. Sí. Y esos datos son del Banco Central de agosto. No, porque aquí consideran que el que está vendiendo perro en una esquina está trabajando. La gente que trabaja en la economía informal está en 55.5 en República Dominicana. El otro elemento, entonces, por tanto, no es por el empleo. El otro elemento es, señor, el salario. En República Dominicana, oigan, hay lo que se llama salarios sectorizados. En la grande empresa está en 12,853. En la mediana empresa está en 8,950 y en la pequeña empresa está en 7,843. Pero ¿qué ocurre? Que la mediana empresa generan el 30% de los empleos. Y la pequeña empresa, el 50% de los ahí empleos. Ahí está el 80%. Pero ¿qué ocurre? Que, oigan eso es grave. El que trabaja en la mediana empresa apenas puede accesar a la canasta del primer quintil, que son 12,750 del Banco Central, que representan el 20% más pobre, al 70% de lo que gana. Los que trabajan en la pequeña empresa, que es el 50%, apenas pueden accesar al 60% de la canasta del quintil 1 del Banco Central. Eso es pobreza. Por todo lado. Y en la administración pública, el 22.6% de los que trabajan ganan 5,117 y apenas pueden accesar al vuelve y repita eso. 5,117 en la administración en la administración pública. El 22% de la gente que trabaja. 22.6. O sea, son casi 100,000 personas. Pero, exacto. Y al 42% de la canasta del primer quintil pueden accesar. Esta es una sociedad de sobrevivencia. Y por lo tanto, la mayoría de los dominicanos son pobres y vulnerables. El salario es el componente en una estrategia fundamental de reducción de pobreza que más ayuda. ¿Pero qué ocurre? ¿Y cómo usted lee, Cándido, entonces las palabras del mismo gobierno donde presentan el presupuesto y dicen a la franca, no hay aumento salarial? ¿Cómo usted lee eso? Es una inconsecuencia del presidente de la República. A veces yo tengo que mirar si es el Danilo Medina presidente o otro Danilo Medina de fuera. Y tú dirás, ¿por qué? Porque en un congreso que hubo del sector privado, ACOPRI, de los constructores, él dijo hace 2 años que era insostenible, que una persona no podía vivir con 10,000 pesos. Sin embargo, el 60% de los que trabajan en la administración pública ganan menos de 15,000 pesos. Yo creía que al otro día él iba a emitir un decreto. Y el 22%. No solo él no emitió el decreto, el Comité Nacional de Salario estuvo dándole vuelta al aumentico del... 6 meses. 6 meses. En julio fue. Entonces, eso es grave. Mire, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, los ingresos por salario representan entre el 70 y 80% de los ingresos en salario de la gente. Aquí ronda el 30-35%. ¿Por qué? Porque la participación salarial en República Dominicana en la renta nacional apenas cubre el 27%. Si ustedes se leen la encuesta económica y financiera del Banco Central, te dice que en República Dominicana el 76.9 gana menos de 19,449 pesos. Y cuando accesan a la tesorería de la Seguridad Social, se van a encontrar que el 81% de los que tenemos el privilegio de trabajar ganamos menos de 25,000 pesos. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista salarial, de lo que se llama la pobreza monetaria, no hay indicadores fehacientes para decirte así eso que están diciendo. Pero hay otro además, tema en el salario. Exacto. Y ¿a cuánto equivale nuestro salario como salario real? O sea, ¿cuál es la capacidad de compra que tú tienes con ese salario? El salario real no lo dice Cándido Mercedes, lo dice el Fondo Monetario Internacional por un estudio que mandó a hacer el Banco Central. El salario real de nosotros, suyo, disminuyó 27% en los últimos 10 años. El salario real, la capacidad de compra. Es más, muchos de nosotros, hace 5 o 10 años, hacíamos cosas que hoy no podemos hacer. Eso es así. Es eso. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, no hay. ¿Cómo se revierte una situación como la que tenemos en estos momentos? Lo que ocurre es que tenemos que darle un giro al Estado Dominicano.
¿En qué al sentido? sistema, Exacto. sistema que no está. El Estado dominicano es profundamente rentista. Los dirigentes políticos que están llegando al Estado van con una concesión del Estado. El rentismo es eso que ustedes están viendo en Hoy Soy parte del rentismo. Yo le hago campaña al presidente, yo invierto 100, 200 millones. Y lo saco del Estado. Y el presidente me nombra y yo tengo que buscar esos 200 millones. Multiplicado, Ya ustedes saben. La inflación, ahí sí se calcula la inflación. Entonces eso es rentismo. Pero el involucramiento de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía está marcado gravemente por lo que se llama el clientelismo político. Ya nadie aquí casi actúa en función de un proyecto de nación, de una visión de país, sino búscame lo mío. Bueno, pero hay una cosa, profesor, una cosa, sí. Uno no le puede pedir al público llano, al que esté en su casa, que tenga la perspectiva de nación cuando el liderazgo nacional tiene una perspectiva individual. Muy bien. Entonces el modo en el que uno vea que se use o abuse del poder es lo que los demás hacen. Claro. ¿Y qué clase política tenemos? Tenemos una clase política sumamente atrasada. Una clase política que no se está dando cuenta que están construyendo la ceniza del sepulcro del sistema político. Pero, Cándido, ¿por qué? Porque no tienen el encuentro con el futuro. Pero ¿cómo se cambia eso, Cándido? Si venimos, por ejemplo, a un proceso electoral y si lamentablemente usted dirá, no, yo no voy a meterme en esa dinámica, pero si no se mete uno en esa dinámica clientelista, entonces es muy difícil también. Hay que romper con esa fuerza centrífuga que está acogotando el tejido social dominicano. ¿Cómo? Desde la participación, construyendo ciudadanía y construyendo también alternativas, porque yo le voy a decir honesto ahora, con el optimismo, somos más los que tenemos compromiso con el país que los menos. Para que los menos hacen mucha bulla y se cree que la sociedad está perdida. La sociedad no está perdida. Hay mucha gente y cientos de miles de gente. Toda esa gente que se levantan a las 4 de la mañana, que amanecen trabajando. Lo que pasa es que hay un proceso de alienación y nos toca a nosotros despertar a todo ese conjunto de seres humanos que está alienado. ¿Alienado por qué? Por la sobrevivencia. No le da tiempo a pensar, a reflexionar. Una clase media que vivimos... También, pero esa desesperanza la construyen los actores políticos para desmontar, desmovilizar. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar. Se habla de que la única voz que se puede escuchar la ciudadanía en sentido general es la sociedad civil. El otro día salió un informe en el que se habla de que muchos actores de la sociedad civil han pasado casi a apoyar al sector gubernamental. ¿Qué voz tiene la sociedad? Tenemos que irnos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con ese tema, no se muevan.